Y bueno, pues ya estamos acá de regreso. Pues ya después de las vacaciones, el puente y 2 semanas que me tomé por lo de la enfermedad. Ya estoy recuperándome, solamente, bueno, los estragos quedaron, me canso de todo y sigo sin recuperar el gusto y el olfato, que es algo muy feo porque pues come uno nada más por comer, me sabe salado, dulce y las cosas pues para tomar ni sabor les encuentro también. Es feo, pero bueno, ya estamos por acá. Vamos a seguir, vamos a retomar lo que teníamos y les iba a comentar que no vamos a dar las 2 horas de sesión, va a ser menos, por lo mismo de que me sofoco mucho, me canso. Pero bueno, vamos a tratar de llevar lo más posible. De las últimas sesiones se les dejó tarea nuevamente y vamos a revisar los ejercicios de tarea. De hecho, recuerdo que les envié unas notificaciones de unas tareas de unos compañeros para que revisaran, porque al parecer no había quedado bien claro, ¿no? Lo que estábamos haciendo. Entonces, previamente nosotros, una flechita. Previamente nosotros habíamos trabajado con el Tableau y ese Tableau, bueno, pues ya lo tenían dominado. Y ese Tableau, pues lo que nos hacía era escribir una matriz muy grandota, ¿no? Esta matriz que tenemos acá, ¿ok? Donde pues nos juntaba todos los elementos y todas las variables. ¿Qué variables eran? Bueno, pues eran los voltajes de nodo, ¿ok? Las corrientes de las ramas y los voltajes de las ramas. Teníamos toda la información del circuito, ¿ok? Y eso nos daba resolviendo pues esta matriz que es el tablón. Entonces, en últimas instancias, nosotros vimos la formación de ese tablón, donde esta matriz era una matriz de admitancias y esta era una matriz de impedancias. Y teníamos una tableta, ¿no? Que es la que aparece acá, con la cual podíamos nosotros llenar de forma rápida esta parte de acá, ¿no? Y lo único que necesitábamos era aplicar la matriz de incidencia A, que salía a partir de leyes de corrientes de Kirchhoff. Entonces, solamente aplicábamos leyes de corriente de Kirchhoff, nos íbamos a la tablita y formábamos esta parte de acá, ¿sí? Que era la matriz de admitancias y la matriz de impedancias, con respecto a cada uno de los elementos que teníamos. Y hay algunos que faltaban que se podían poner también. Y resolvíamos todo esto y teníamos todas las variables. Pero les comentaba, ok, es mucho, ¿no? Son muchas, sí, tenemos todas las variables, está muy bien eso, pero a lo mejor es mucha talacha lo que tenemos acá. Entonces, el otro método que el que estamos viendo es el análisis de nodos y sobre todo el análisis de nodos modificado, el MNA. Y este análisis lo que nos resuelve van a ser solamente los voltajes nodales. Entonces ya no vamos a tener voltajes de las ramas, ya no vamos a tener corrientes de las ramas, solamente vamos a tener los voltajes de los nodos. En este caso, este circuito tiene 3 nodos, menos el de referencia. Entonces vamos a analizar solamente para 2, entonces solamente tendríamos que resolver estas ecuaciones. Y con esos datos podemos obtener todos los demás variables, ¿okay? Entonces, este método de análisis nodal, bueno, se basa en el hecho de una primera asunción, donde vamos a trabajar solamente fuentes de corriente independientes, ¿ok? Entonces, eso ya lo habíamos visto. Y la idea es que cada uno de los elementos nosotros los pongamos, por ejemplo, estos elementos que tenemos acá, 4, hagamos el análisis de cada uno de ellos con corrientes, donde me dice que acá tenemos las corrientes que entran al nodo, igual a las corrientes que salen. Entonces, acá estamos formando eso mismo. Y finalmente, acá estamos sustituyendo lo que es la corriente del capacitor, la corriente de nuestra resistencia, la corriente del inductor, y se ordenan todos estos elementos para finalmente tener esta formación. Y esa formación nos dice que tenemos acá un voltaje BI y voltajes BJ, voltajes BK, ¿ok? Y que están en función de cada uno de los elementos, de las admitancias de cada uno de los elementos que están conectados a esos nodos. Entonces, bajo esta idea, bajo esta premisa, bueno, pues nosotros si tenemos un sistema donde tenemos varios elementos, podemos nosotros ubicarlos en función de los nodos a los que están conectados, los voltajes nodales, ¿sí? Que tenemos, y las admitancias que llegan a esos nodos. Entonces, la idea de resolver
Por cierto, no sé si puse grabación. Sí, sí está grabando. Sí. La idea es de que nosotros, al resolver un circuito con este análisis, con el análisis nodal, pues lleguemos a una forma general que está dada por esta relación, donde vamos a tener una matriz de admitancias que multiplican a un vector que son los voltajes nodales y que lo igualan a un vector que son las fuentes de corriente conectadas en dicho circuito. Ese fue para un primer análisis donde consideramos solamente fuentes de corriente independientes. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. Entonces, la idea, como les comento, es formar esto. Una matriz de admitancias, una matriz de vectores nodales y una matriz de fuentes, en este caso de las fuentes independientes. En el siguiente caso lo vamos a extrapolar a todo tipo de fuentes, como, bueno, colocando lo que llamamos los stamps. Entonces, para este caso tenemos estos elementos que son los compatibles, capacitores, inductores, resistencias y fuentes de corriente independientes. Entonces, veíamos un primer análisis, un primer acercamiento, donde ese circuito lo analizamos aplicando pues leyes de Kirchhoff en cada uno de los elementos, en cada uno de los nodos. Por ejemplo, veíamos en el nodo 1, número 1, teníamos que la corriente de esta resistencia iba a ser el voltaje 1 menos el voltaje 4 multiplicado por lo que es la conductancia G. De hecho, recuerden que para los elementos, para todos los elementos que teníamos, resistencia, capacitor e inductor, cuando nosotros estábamos trabajando en frecuencia, teníamos dos, voy a seleccionar esto. Teníamos dos formas de representación en función de la frecuencia, ¿no? Lo que era la impedancia, Z, que dijimos que era pues un análogo de lo que es la resistencia, pero ahora en el dominio de la frecuencia, y lo que es la admitancia, ¿ok? Donde esa admitancia, recuerden que es el inverso de la impedancia, 1 sobre Z. Entonces, para el caso de la resistencia, dijimos que la propia resistencia, la impedancia de la resistencia era el mismo valor de la resistencia, pero para el caso de su admitancia, iba a ser una letra G, ¿ok? Se llama conductancia. Debería ser una Y, ¿no? Como todos los demás, pero bueno, acá tiene esa definición. Para el caso de nuestro capacitor, la impedancia del capacitor era 1 sobre S por C, y en este caso la admitancia, bueno, pues es el inverso, y es S por C. Para el caso del capacitor, la impedancia, dijimos que era S por L, y en el caso de mi admitancia, bueno, pues el inverso 1 sobre S por L. Entonces, esas son las relaciones que estamos utilizando para esos tres elementos. Entonces, acá en el primero, aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff y decimos, ok, la corriente de esta resistencia, más la corriente de esta resistencia, más este capacitor, y la corriente que pasa por esta resistencia, ¿ok? Y luego hablamos a las fuentes de corriente que tenemos, esta corriente de acá, esta corriente de acá y esta corriente de acá. Entonces estamos sacando primero la corriente de esta resistencia, dada por esta expresión, en términos de ley de Ohm, voltaje 1 menos voltaje 4 por sobre R, y esa sobre R pues sería la G, que es 1 sobre R, ¿no? Vamos a ver, 1 sobre R. ¿Okay? Y por eso tenemos esa G acá. Para el caso de esos elementos, bueno, tenemos el voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre la resistencia, o más bien multiplicado por G7, que tenemos acá. Voltaje 1 menos voltaje 2 por G7. Voltaje 1 menos voltaje 2 por SS4. Ok, tenemos acá. Luego este término tenemos voltaje 1 menos voltaje 3, voltaje 1 menos voltaje 3 por G6, es la corriente de esta resistencia, y listo, ¿no? Ahí tenemos los elementos. Y luego vemos la igualación a las fuentes. Entonces, las fuentes que entran al nodo las vamos a tomar como positivas. Ahí está J1, positivo. Tenemos J4 también es positivo. Y J6 está saliendo del nodo y es negativo.
Ahí está la primera ecuación de ley de corrientes de Kirchhoff para este circuito, tomando en cuenta pues ya las consideraciones de corriente de cada uno de los elementos. Así se hace con los demás nodos. Y bueno, la idea es pues organizarlos de tal forma de que nos queden nuestras variables independientes, ¿no? Voltaje 1 por todos los elementos que trabajan voltaje 1. Voltaje 2 por todos los elementos que trabajan voltaje 2. Y entonces de esta forma podemos nosotros acomodarla para tener nuestra matriz. La matriz que habíamos mencionado, la matriz de admitancias Y, el vector de voltajes nodales y las fuentes de corriente que teníamos. Entonces, este es el análisis tradicional y pues nos lleva pues un poco de tiempo a analizarlo todo. La idea de que yo les comparto es el método donde vamos a obtener esta matriz por inspección. Y el obtener esta matriz por inspección, pues ya vimos, de hecho está en la siguiente lámina, que es bastante sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos? Bueno, primero, ver el número de nodos que tenemos en nuestro circuito. Una vez teniendo el número de nodos totales, en este caso este circuito tiene 5 nodos. Este es el de referencia, denominado nodo 0, y tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces son 4 nodos los que vamos a analizar. Vamos a tener una matriz de 4 por 4. ¿Okay? Entonces podemos ponerle acá el 1, 2, y 3 y 4. Bueno, ahí están ya puestos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era, pues, analizar. Nos decía acá las reglitas. Primero podemos hacer una diagonal, ¿ok? La diagonal de todos los elementos que coinciden con el elemento JJ, es decir, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3 y el 4, 4. Y esos van a ser elementos positivos y van a ser, ojo, las admitancias conectadas al nodo J, ¿ok? Ojo, son admitancias. La mayoría de las tareas que estuve revisando me hacían la suma, pero de las resistencias y no de las admitancias. Recordando que la admitancia J es el inverso de la resistencia, 1 sobre R. ¿Okay? Entonces, formamos la matriz diagonal con esos elementos, donde, bueno, pues en este primer elemento, el 1, 1, pues van a ser todos los elementos conectados a este nodo. ¿Qué elementos? Bueno, los elementos pasivos. Las fuentes recuerden que van en el otro vector, ¿no? Al final. Entonces, acá, ¿qué elementos tenemos? Bueno, tenemos esta resistencia, R1, tenemos esta resistencia R7, tenemos este capacitor 4 y tenemos esta resistencia 6. Entonces, son los elementos que están en ese nodo y son los que se están colocando, ¿no? Tenemos G1, que es la admitancia de esta resistencia. Tenemos SC4, que es la admitancia de este capacitor. Tenemos G6, que es la admitancia de esta resistencia. Y G7, que es la admitancia de esta resistencia. ¿Listo? Entonces ya tenemos los primeros elementos de esa posición, la 1, 1. Luego vamos a la 2, 2. Es conectar todos los elementos que tenemos en el nodo 2. ¿Qué elementos podemos ver? Bueno, tenemos el inductor 2, el capacitor 5, la resistencia 7, el capacitor 4 y nada más. Entonces vamos a colocarlos. Tenemos acá el inductor 2, 1 sobre SL, la admitancia de ese inductor, la admitancia del capacitor SC4, la admitancia del capacitor 5, SC5, y la admitancia de la resistencia 7, G7. Ahí están los elementos. Luego nos vamos con todos los elementos conectados al nodo número 3. Y tenemos este inductor 3, este capacitor 5, y tenemos esta resistencia 6. Entonces tenemos el inductor, la admitancia del inductor 1 sobre SL3, tenemos la admitancia del capacitor SC5, y tenemos la admitancia de la resistencia 6, E6. Listo. Y vamos al nodo 4, todos los elementos conectados. Voy a borrar estos. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos conectados? Bueno, tenemos este inductor, este otro inductor, tenemos esta resistencia. ¿Sí? Entonces vamos a marcarlos. Acá nos dice que tenemos primero la admitancia de la resistencia 1, ahí está. Tenemos la admitancia del inductor 2 y tenemos la admitancia del inductor 3. Ahí están, son los elementos que tenemos. Y ya con eso hicimos los elementos de la diagonal. Todos son positivos, recuerden. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, profe. Ok, voy a ponerle en color más tenue este. Vamos a marcar. Opacidad 45, vamos a ponerle 60. Y decimos este y este. Y luego la segunda regla nos dice que vamos a hacer las entradas que están por fuera de la diagonal. Todas las admitancias que están por fuera de la diagonal van a ser negativos y van a estar dados por la siguiente condición. Vamos a agarrar los elementos JK, donde J y K son diferentes, y va a ser el negativo de todas las admitancias conectadas entre los nodos J y el nodo K. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues yo voy a tomar entre el nodo 1 y el nodo 2, ¿okay? Nodo 1 y nodo 2. Voy a ver cuáles son los elementos que se comparten, y en este caso tenemos la resistencia y este capacitor. Entonces, para el elemento 1, 2, que es el elemento que tengo acá, van a ser negativos. ¿Y qué elementos son los que tengo? Pues habíamos dicho que es ¿dónde está mi lápiz? Tenemos el capacitor, la admitancia del capacitor menos SC4 y la admitancia de esta resistencia menos G7. Son los únicos elementos que comparten. Y otra cosa es que también los elementos 2, 1, pues son los elementos que comparten entre el nodo 2 y el nodo 1, que son los mismos básicamente, entonces se reflejan, es una matriz simétrica. Entonces, tenemos estos elementos y estos elementos, ahí están puestos. Vamos a ver cuáles son los que se comparten entre el nodo 1 y el nodo 3, que serían estos de acá. 1 con 3 y 3 con 1. ¿Qué elementos se comparten entre el nodo 1 y el nodo 3? Solamente esta resistencia. La admitancia de esta resistencia es G6, menos G6, ahí está, menos G6. Luego, ¿qué elementos se comparten entre el nodo 1 y el nodo 4? Se comparte esta resistencia. Entonces colocamos la admitancia de la resistencia, que es menos G1 y menos G1. Listo. Entonces ya vamos llenando nuestra matriz. Entonces nos quedan estos espacios y vemos, ok, este es el 3 con el 2, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos que comparten entre el nodo 3 y el nodo 2. Entre el nodo 3 y el nodo 2 se comparte el capacitor 5, entonces va a ser menos SS5. Ahí está. Pero también son los elementos que comparten entre el nodo 2 y el nodo 3. Nodo 2 y nodo 3. Menos SS5. Ahí está. Ok, para ir en orden, perdón. Voy a seguir con los del 2. Acá era 2 con 3, ya lo hicimos. Voy 2 con 4. Entonces los elementos que comparten entre el nodo 2 y el nodo 4 es este inductor. La admitancia del inductor es menos 1 sobre SL2, ahí está. Y son los mismos elementos que se comparten entre el nodo 4 y el nodo 2. Listo. Y finalmente me queda este elemento solito, ¿no? Entonces veo cuáles son. Bueno, los elementos que comparten el nodo 4 y el nodo 3. O bueno, de este lado, ¿no? En orden. Del nodo 3 y el nodo 4. Entonces, entre el nodo 3 y el nodo 4 se comparte este inductor. La admitancia del inductor es menos 1 sobre SL3. ¿Sí? Y listo, ya terminé mi matriz de admitancias. Ya está puesta mi matriz de admitancias. Vamos a ponerle Y sub n. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, lo multiplico por mi vector de voltajes nodales, Y sub n, y lo igualo a las fuentes de corriente. Donde este vector de voltajes nodales, bueno, pues son los voltajes de los nodos. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. Ahí están puestos. Y lo igualo a mi vector de fuentes, en este caso, de corriente independientes. Y ahora sí, vamos a fijarnos. En el nodo número 1, ¿qué fuentes tenemos? Bueno, llega J1 y llega J4. Están entrando, van a ser positivos. Y las fuentes que salen van a ser negativas. Entonces tenemos J1 más J4 menos J6. Ahí está. J1 menos J4 menos más J4 menos J6. Listo. Para el segundo nodo, hay fuentes que llegan o que salen. De este lado no llega ninguna, de este tampoco. Y acá sí hay una que sale. Menos J4. Listo. Puesto. Para el nodo número 3, ¿qué fuentes tenemos? Bueno, está llegando esta, J3, y también está llegando esta, J6. Y de este lado no tenemos ninguna. Entonces, J3 más J6. Listo. Y para el nodo número 4, ¿qué fuentes tenemos? Bueno, no está entrando ninguna fuente acá. Están saliendo J3 y J1. Entonces tendremos
menos J1 y menos J3. Y así, con esto ya terminamos nuestra matriz. Y entonces, lo que hicimos fue, a partir de ese circuito, obtener directamente nuestra matriz por inspección. ¿Qué quiere decir por inspección? Bueno, que fuimos viendo qué elementos están conectados en los nodos y fuimos colocando acá las admitancias. Fuimos viendo qué elementos de corrientes, de fuentes independientes están llegando a los nodos y colocamos acá. Entonces, esta matriz que nosotros hemos hecho por inspección, solamente viendo los elementos de circuito, es la misma matriz, esta que tenemos acá, haciendo el análisis tradicional de cada una de las corrientes para los nodos que tenemos. Entonces, pues las ventajas es que esta es más talachuda, más tiempo, porque tenemos, una vez que ya tenemos acá, tenemos que ir agrupando todos los términos en B1, B2, B3, y finalmente llevarla a la forma de matriz. Ventaja de bueno, que directamente yo veo el circuito y construyo mi matriz de admitancias Y, y construyo mi matriz de fuentes de corriente. ¿Ok? Entonces, llego al mismo resultado en menos tiempo y sin equivocarme, ¿no? Sin errores. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Todo bien, profe. Ok, entonces el siguiente paso, este fue solamente para fuentes de corriente. ¿Por qué? Bueno, porque este análisis nodal pues se basa en las leyes de corrientes de Kirchhoff. Y las leyes de corriente de Kirchhoff, bueno, pues se determinan con base en las corrientes, ¿no? Entonces, por eso son fuentes de corriente independientes. Ahora la siguiente pregunta es, ok, ¿qué pasa si yo no tengo fuentes de corriente? ¿Qué pasa si yo tengo una fuente de voltaje o independiente o tengo fuentes controladas, ¿no? Fuentes de voltaje controladas por voltaje o por corriente o fuentes de corriente controladas por voltaje o por corriente. ¿Puedo hacer lo mismo? Y la respuesta es sí y no. Se puede, sí se puede aplicar el método, pero hay unas ciertas modificaciones que debemos de llevar. Y por eso viene el nombre del análisis que se llama MNA. Este análisis que hicimos se llama análisis nodal, por sus siglas en inglés, Nodal Analysis, y el otro, donde incluimos todas las demás fuentes, se llama análisis nodal modificado, Modify Nodal Analysis, ¿okay? Están sus siglas en inglés. Y entonces en este análisis nodal modificado, el MNA famoso, podemos incluir todas las variaciones de fuentes y de elementos que nosotros queramos. ¿Cómo? Bueno, vamos a partir del hecho de que formaremos esta matriz, como la tenemos así, con los elementos que nosotros conocemos, que son estos, que son los elementos que podemos llamar compatibles. Y vamos a tener esta misma matriz, ¿ok? Y para elementos no compatibles, que ahorita ponemos cuáles son los no compatibles, que podrían ser, por ejemplo, una fuente de voltaje, ¿okay? O fuentes controladas, o en su caso amplificadores, y muchísimas más. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues estos elementos los conocemos como elementos no compatibles y los vamos a poner también en nuestra matriz de admitancias, pero como elementos extras, elementos que me van a estar colocando más filas y más columnas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el caso de la fuente de voltaje, me va a estar ayudando con una fila más, ¿okay? Y una columna más, donde esta columna me va a introducir una corriente extra, la corriente de esta fuente, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá como tal, incrementaría mi vector y al lugar de tener un voltaje tendré una corriente, la corriente de la fuente. Para el caso de otras fuentes controladas, a lo mejor también me agrega una o inclusive dos columnas y dos filas más. Entonces, mi matriz de admitancias, Y sub n, va a ir creciendo de acuerdo al número de elementos no compatibles que yo tengo. Y van a estar agregando, pues, ese tipo de características, de filas y columnas. No se deshace. Bueno, paso al otro. Quedó muy rayada esto. Creo que ya se me trabó este. Sí, se trabó. Entonces, permítame, lo voy a cerrar y lo voy a abrir nuevamente.
Ya no me responde. Como ya tiene muchas páginas, muchos rayones, se tarda bastante. De hecho, creo que la última ocasión les subí todas las notas que tenía ahí para que tuvieran ustedes también. Lo convertí a PDF y se los subí. Ok, me da tiempo también para ir viendo la información que está en el Blackboard. Ya ni me acuerdo cómo se usa. Acá, contenido. Estábamos en unidad 3. Análisis nodal modificado. Ok, ya lo abrió. Y no me guardó los cambios, pero bueno, no hay problema porque la explicación ya estaba dada. Se trabó. Ok, entonces, bueno, les subí también estas notas, como les comentaba, y acá indica cómo se van realizando algunas características interesantes para los elementos, ¿no? Que son de dos puertos o de dos terminales en este caso, y elementos que tienen cuatro terminales o que son de dos puertos. Y entonces, a partir de este análisis, donde tenemos nodos de entrada y nodos de salida, bueno, pues se surgen estas relaciones y llegamos a estos cuadritos. A esos cuadritos que me indican cuáles serían pues los elementos y las posiciones en donde yo voy a colocar esas nuevas filas y esas nuevas columnas, dependiendo pues de cada uno de los elementos. Estoy compartiendo toda tu pantalla. Entonces, permítanme, les voy a colocar la presentación que tenemos acá. Ok, sobre el método de nodal modificado. Entonces, yo les hablaba hace rato de elementos compatibles y elementos no compatibles. Entonces, para el análisis nodal, el simple, el análisis nodal, ¿qué elementos son compatibles? Bueno, pues tenemos los resistores, los capacitores, los inductores, son los elementos que hemos trabajado, las fuentes de corriente independientes, que fue el análisis introductorio que hicimos, ¿no? Son esos tres elementos compatibles, pero también tenemos otros elementos compatibles como elementos controlados por voltaje, como lo son los transformadores y las fuentes de voltaje controladas por voltaje. Y amplificadores operacionales también los tenemos. No compatibles podemos encontrar las fuentes de voltaje independientes, las fuentes de corriente controladas por voltaje y elementos controlados por corrientes, como son fuentes de corriente controladas por corrientes, fuentes de voltaje controladas por corriente. Entonces, esos son los elementos compatibles y los no compatibles. Entonces, acá viene una serie de cuestiones para la solución, pero bueno, no vamos a tomar en cuenta estos porque hay un poquito más de cuestiones o pasos que deben de seguir, pero el análisis que estamos haciendo nosotros por inspección es pues más certero, sin tanto rollo. Acá se termina. Y bueno, pues era eso, ¿no? Que tenemos elementos compatibles y elementos no compatibles. ¿Dónde está?
Ok, y entonces dentro de los elementos no compatibles que mencionábamos ahí, llegamos a esta formación. Esos son todos los elementos no compatibles que nosotros podemos encontrar. Y además tenemos unas tablitas, ¿ok?, que nos indican cuántas filas y cuántas columnas van a estar agregando esos elementos y en qué posiciones las debemos nosotros de colocar. Pues de hecho acá abarca tanto los compatibles como los no compatibles. Por ejemplo, las fuentes de corrientes dijimos que son elementos compatibles y que además iban a estar en la última columna, ¿no? Un vector de fuentes. Entonces, si yo encuentro una fuente de corriente, cuyo símbolo en este caso lo está marcando así, me dice que va en la matriz de fuentes, vector de fuentes, y que además pues es menos J y J, donde tenemos las terminales donde entran y donde salen, ¿no? Entonces, tenemos acá la terminal que va en ese sentido, y bueno, pues en este caso esa terminal debería ser menos J, ¿ok? Y donde está entrando la corriente debe ser J positiva. Entonces, generalmente, de hecho en el ejercicio que teníamos anterior, las fuentes iban del nodo 0, o, bueno, del nodo 4 más bien, del nodo 4 hacia el nodo, por ejemplo, 1, ¿no? Entonces, en este caso, en nuestra matriz, o digo, nuestro vector de fuentes, bueno, pues nuestra fuente debería estar conectada pues en esos nodos, ¿no? En el nodo J, en el nodo 4 y en el nodo 1, acá deberíamos de tener un menos J, que es el valor de esa fuente, y J positivo, que es el valor de esta fuente, indicando que en este nodo está saliendo la fuente y en este nodo está entrando la fuente. Y es lo que habíamos dicho, ¿no? Donde entraba la fuente de corriente iba a ser positivo y donde salía la fuente de corriente iba a ser negativo. Y también nos desarrollan las ecuaciones. Esas ecuaciones que podríamos utilizar nosotros para formación del tablero, por ejemplo, ¿no? Donde sabemos dónde están ubicados cada uno de esos elementos. Un elemento no compatible, dijimos que eran las fuentes de voltaje, que es el siguiente elemento que tenemos acá. Y entonces, esas fuentes de voltaje, cuando nosotros encontremos una fuente de voltaje, es un elemento no compatible, y lo podemos ver que no es compatible porque nos está diciendo que está generando una nueva fila y una nueva columna. ¿Okay? Esta nueva fila, m más 1, bueno, pues nos está dando la posición de lo que son los nodos J y J' que tenemos acá, y de este lado, en esta columna, nos está agregando una nueva variable. ¿Qué variable? Bueno, es una corriente, la corriente que circula por esta fuente. ¿Por qué como variable extra una corriente? Bueno, porque el análisis nodal, como les comentaba, aplica leyes de corriente de Kirchhoff y se fija, o toda su formación está en función de corrientes. Entonces, una nueva corriente que se agrega. Y finalmente, en el vector de fuentes, lo que agregamos es el valor de la fuente de voltaje. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros encontremos este elemento, vamos a agregar una nueva fila, una nueva columna, donde esta nueva columna va a ser la corriente de la que pasa por la fuente, y en el vector de fuentes el valor del voltaje de esta fuente. ¿Cómo ubico dónde va a ser positivo y dónde va a ser negativo? Bueno, pues me dice, ¿sabes qué? Mira, cuando tu fuente se encuentre conectada, el nodo positivo en la terminal J, bueno, ahí está la terminal J, el nodo positivo, bueno, pues acá va a ser un 1 positivo. Terminal J, vemos acá, y tenemos un 1 positivo. Y cuando tu elemento esté conectado en la terminal J', que es negativo, bueno, pues va a ser un menos 1. Entonces vemos el voltaje de J, y acá tenemos un menos 1, y tenemos el nodo J' y tenemos un menos 1. Así de fácil es representar una fuente de voltaje, solamente viendo pues la posición de los nodos. Si este es el nodo, por ejemplo, 3, si este es el nodo 2 en mi circuito, bueno, pues cuando formemos nuestra matriz Y, pues acá tendremos el nodo 3, el nodo 2, acá tendremos el nodo 3 y el nodo 2, ¿no? Bueno, de hecho serían al revés, 2 y 3, pero bueno, para que coincidan los valores, positivo y negativo. Entonces, la idea es
Pues es ahí revisando cuáles son los elementos compatibles para realizar nuestra primera matriz Y, la matriz original que tendríamos, y cuando veamos un elemento que no es compatible, bueno, pues vamos a ver cuántas filas y columnas debemos de agregar. Tenemos más casos, por ejemplo, el circuito abierto. Cuando vemos un circuito abierto, bueno, pues no pasa nada, no agregamos nada. Pero cuando tenemos un cortocircuito, por ejemplo, sí, el cortocircuito sí nos genera nuevamente una fila y una columna con esas características. En el caso de nuestras admitancias, que son las resistencias, estas son G, bueno, pues esas están dentro de la matriz Y, no estamos generando M más 1 ni otro fuera, ¿no? Estamos hablando de que genera esos mismos elementos. En el caso de que nosotros quisiéramos trabajar las resistencias, pero no como admitancias, no como G, sino como una impedancia, aparte, bueno, pues esa impedancia como tal no es un elemento compatible y sí nos estaría generando una fila y una columna con esas características. ¿Okay? Esos elementos nulator y ignorator se ocupan pues en circuitos bastante complejos, en este caso pues no los vamos a ver nosotros. Y acá comenzamos con el caso de las fuentes. Esta fuente es una fuente de voltaje controlada por un voltaje. Este es un elemento compatible. ¿Cómo sé que es compatible? Bueno, porque ya lo hemos dicho previamente y porque acá no me está diciendo que es M más 1 y ni me está poniendo un extra, ¿no? Este está trabajando directamente sobre la matriz de admitancias. Entonces, fuentes de voltaje controladas por voltaje son elementos compatibles. ¿Y dónde se quedó? Déjenme revisar dónde está el PDF que tenía. Acá está. Lo regresamos acá. Acá está. Me está diciendo que elementos controlados por voltaje sí son compatibles, como lo es la fuente de voltaje controlada por voltaje. Ok, esa que tenemos acá. Fuente de voltaje controlada por voltaje es un elemento compatible. Listo, entonces esta fuente de voltaje controlada por voltaje es un elemento compatible, va a estar dentro de nuestra misma matriz Y, no va a poner filas extras ni columnas extras, simplemente necesitamos seguir esta relación. ¿Qué relación es? Directamente solamente es el valor de esta constante G que estamos multiplicando, ¿no? Como lo vemos, es un elemento de 4 terminales, 2 puertos, un puerto de entrada donde está J y J', y un nodo de salida donde está K y K'. Entonces, el puerto de entrada va a ir en esta parte, la parte de arriba, donde tenemos el voltaje de J y el voltaje J negativa, y el puerto de salida está contemplado de este lado, donde tenemos la terminal K y K'. Entonces, solamente es ubicar cuáles son los nodos donde tenemos las entradas, van a estar arriba, y donde están las salidas, van a estar en esta parte de acá, ¿no? Lateral. Y pues solamente es ubicar, poner G, menos G, menos G y G en estos sitios. Vamos a moverlo de este lado. Seguimos con más elementos, estos son elementos controlados. Tenemos la fuente de voltaje controlada por voltaje. Esta fuente de voltaje controlada por voltaje es un elemento no compatible y sí nos está contribuyendo con una columna más, digo una fila más y una columna más, donde ahora este elemento pues es más completo porque nos marca las ganancias μ y además estos unos y menos unos, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos en esta parte, bueno, de hecho en esta parte tenemos los cuatro de entrada como de salida, JJ', K y K', y de este lado también tenemos que ubicar los nodos de entrada y nodos de salida, JJ', K y K', y ubicar las posiciones de estos elementos. Otra fuente controlada que no es compatible es la fuente de corriente controlada por corriente, y esta pues nos incrementa nuevamente una fila y una columna. En las columnas se dan cuenta la variable que pone extra es la corriente de cada una de estas fuentes.
Entonces, para esta, bueno, pues ubicamos también puertos de entrada y salida, puertos de entrada y salida, y la correspondencia, en este caso 1 menos 1, y en este caso 1 menos 1, la ganancia A y menos A. Otro elemento no compatible, y que es de los más complejos para poner, porque nos ubican dos posiciones, sería una fuente de corriente controlada por corriente. Uno diría, oye, pero si estamos trabajando corrientes y hace rato dijiste que análisis nodal ubica corrientes, ¿no? ¿Por qué es un elemento no compatible? Bueno, porque tiene ciertas características diferentes a una corriente normal, ¿no? Entonces, este elemento tampoco es compatible y si se dan cuenta, este elemento, cuando yo encuentro una fuente de corriente controlada por corriente, ahora tengo que agregar dos filas y dos columnas, donde estas dos columnas que estoy agregando pues van a estar en función de la corriente de entrada y de la corriente de salida. Entonces, corriente 1 y corriente 2. Y bueno, tenemos que ubicar puertos de entrada-salida, puertos de entrada-salida y su correspondiente 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1 y la amplificación de esa fuente R. Tenemos otro elemento que sí hemos trabajado en algunos ejercicios, el amplificador operacional. Ese amplificador operacional es un elemento no compatible y nos agrega una fila y una columna, donde nuevamente la columna extra es la corriente de salida. Este elemento generalmente va a tener tres terminales, entonces esta generalmente nunca va a existir o va a estar conectada a cero y la podemos quitar, ¿no? Por ejemplo, esta, con esta la quitamos. Y nos vamos a quedar con esas tres terminales. Esa terminal J que maneja va a ser la terminal positiva que nosotros conocemos, la terminal no inversora, y la terminal J' va a ser la terminal inversora o negativa en este caso. Y bueno, es ubicar esas relaciones que tenemos acá. Y tenemos otros elementos como el convertidor que tampoco lo vamos a manejar y transformador que en este caso, bueno, pues tampoco lo vamos a manejar, pero ahí están y lo pueden utilizar de la misma forma para la resolución de sus circuitos o sistemas. Y acá venía un ejemplo de los primeros que habíamos checado, ese ya lo habíamos revisado, y voy a abrir los ejercicios que se quedaron de la tarea, y vamos a pues revisarlos, ¿no? Como tal. ¿Dónde está? ¿Dónde los tengo? ¿Dónde los vi? Se los pegué como un blog. Déjame ver, los encuentro. Circuitos lineales. ¿Dónde los hice? Ok, voy a abrirlos en el Teams más rápido. Y vamos a resolverlos porque incluso les envié algunos de trabajos de sus compañeros, pero también tienen algunos errores. Entonces, por eso les puse varios para que los analizaran. Y algo interesante también, y que a lo mejor no se dieron cuenta o no sé, anteriormente les había dejado esos ejercicios con el análisis del tablero y lo resolvieron, ¿no? Me dieron unos números, dieron datos. Y posteriormente que lo resolvieron con el análisis nodal modificado, pues los voltajes de los nodos deberían ser los mismos que habían calculado previamente. Y pues los resultados son diferentes a los que tenían, entonces no sé si no se dieron cuenta en ese aspecto. Los análisis o los valores de los análisis nunca deben de cambiar, es el mismo circuito y por ende pues deben ser los mismos valores. Apenas cargó el Teams y donde estamos circuitos lineales. Acá están. No me dejan. Carga. Ok, acá está a favor de revisar. Análisis no modificado. Pues voy a abrir el primero. Ok, acá está. Lo voy a compartir en esta pestaña.
Entonces, ay, ¿cómo lo amplío? Ok, esta tarea, compañera Esmeralda, está bastante bien la forma porque tenemos acá el circuito, tienes las matrices por inspección que se realizó, nos muestra acá cómo hizo la solución por MATLAB y además pues la simulación del circuito, ¿no? Para lograr que efectivamente son esos valores. Pero bueno, vamos a revisar rápidamente. ¿Cómo le hago más? No. Ahí está. Ok, este circuito, no me permite escribir acá, ¿no? Ok, este circuito tiene tres nodos, 1, 2, 3, acá sal de referencia, por lo tanto solamente vamos a analizar para dos. Y si nos damos cuenta, este circuito tiene resistencias y tiene fuentes de corriente independientes. Entonces directamente pues entra con todos los elementos compatibles. Y entonces pues yo puedo ver que tengo solamente dos voltajes nodales, el voltaje 1 y el voltaje 2. ¿Okay? Puedo ser como V1, V2 o los puedo poner como E1, E2. Entonces tendremos acá V1 o V2. Va a ser una matriz de 2 por 2. En la primera matriz que va a ir, bueno, pues vamos a hacer la diagonal, ¿no? Que serían sus elementos. El elemento 1, 1 debe ser los elementos conectados a este nodo, que en este caso es esta resistencia de 2 ohms y esta resistencia de 4 ohms. Pero recuerden que deben de ser ingresadas las admitancias. Y la admitancia de esta resistencia es 1 sobre 4 y 1 sobre 2, que es lo que maneja acá, ¿no? 1 sobre 4 más 1 sobre 2. Ahí está. Para el segundo elemento de la diagonal, que son positivos, pues son todos los elementos conectados en este nodo. En este caso tenemos esta resistencia y esta resistencia. Entonces sería 1 sobre 4 más 1 sobre 6. Ahí está. Haciendo esta suma, a su compañero dice que son 3 cuartos acá y 5 doceavos de este lado. Seguido, vamos a hacer los elementos fuera de la diagonal que son negativos. Y entonces en el primer caso tenemos los elementos que se comparten en el nodo 1 y en el nodo 2. ¿Qué elementos estamos entre el nodo 1 y el nodo 2? Bueno, tenemos este elemento que es esta resistencia de 4 ohms. La admitancia de esta resistencia es 1 sobre 4 y va a ser negativa, menos 1 sobre 4. Y es el mismo elemento que se comparte del nodo 2 al nodo 1, menos 1 sobre 4. Y ya quedó formada directamente esa matriz de admitancias, de 2 por 2, con los voltajes nodales V1 y V2. Y nos falta, pues, el vector de fuentes. ¿Qué tenemos en el vector de fuentes? Bueno, pues nos ubicamos en el primer nodo y vemos que tenemos una fuente que está ingresando a este nodo. Entonces va a ser una fuente positiva, de valor 5. Ahí está, positiva. En el nodo número 2 tenemos dos fuentes. Una fuente de 10 amperes que está entrando va a ser positiva y una fuente de 5 amperes que está saliendo que va a ser negativa. Entonces serían 10 menos 5, que nos da un valor de 5. Y ahí lo tenemos. Entonces, este primer ejercicio que tiene su compañera, bueno, pues el análisis nodal como tal, esta matriz está correcta. ¿Cómo la resolvió utilizando MATLAB? Bueno, pone su vector de voltajes nodales, V1, V2. Acá dice voltajes de rama, acá deben ser voltajes de nodo. Matriz de admitancias, correcto. Y tenemos acá 3 cuartos menos un cuarto. Bueno, de hecho acá un medio más un cuarto puso la de acá arriba. Es válido, no hay problema. Pues MATLAB la va a resolver de todos modos. Ya puso la matriz de admitancias y la matriz de corrientes. Matriz IS la llamó. 5 y 10 menos 5. Ahí está. Entonces dice que ese se va a llamar la ecuación y eso es lo que teníamos, ¿no? La matriz de admitancias, Y por el vector de voltajes igual al vector de fuentes. Entonces ahí está puesta la forma general. Dice que resuelve la ecuación que tenemos, es esta, en función de los voltajes nodales, V. Y tiene solución V1 y V2. Y entonces, una vez que realiza esa parte de la solución, bueno, pues le arroja los voltajes de voltaje 1 de 40 tercios y voltaje 2 de 20 volts. Entonces hace la simulación y pues le arroja esos mismos valores.
¿sí? 20 y 13.3, que es la fracción de 40 tercios. Ok, este primer ejercicio está correcto. Vamos al siguiente ejercicio y directamente podemos ver que tenemos fuentes de corriente independientes, resistencias, que son elementos compatibles, pero acá tenemos un elemento que no es compatible, una fuente de, ¿cómo se llama? Una fuente de voltaje. No se ve el cursor, ¿verdad? En la presentación. Yo estoy acá moviendo el cursor, pero ahorita acabo de abrir la vista y no me aparece el cursor. Entonces, mmm, voy a copiar este más rápido. Como lo copio, recortes. Un momento de recortes. Y lo paso a la aplicación. Porque pensé que estaba viendo, pero ya vi que no se ve el cursor. Entonces, sale igual. ¿Dónde está? Me voy a llevar hasta el final. Y vamos a pegarle, control V. Y de hecho, acá lo podemos ir haciendo. La podemos ir haciendo nosotros directamente. Ok, ahí está el circuito. Y entonces, como les comentaba, ahora sí ya se va a ver el cursor. Tenemos fuentes de corriente independientes, que son elementos compatibles. Tenemos resistencias. Y tenemos una fuente de voltaje, que es un elemento no compatible, que sabemos que nos va a agregar una fila y una columna extra. Entonces, de entrada, tenemos ¿cuántos nodos? 1, 2, 3, este es de referencia, entonces vamos a tener una matriz en principio de 2 por 2 con los elementos compatibles. ¿Ok? Y también estamos viendo que tenemos un elemento no compatible, que es una fuente de voltaje. Para ese elemento no compatible habíamos visto que se iba a agregar una fila y una columna extra. Entonces vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo como un extra. Ok, acá serían estos. Y acá, bueno, no, bueno. Vamos a hacer primero esto con los elementos compatibles y vamos a darle un espacio acá para agregar los otros. Entonces la idea es hacerlo primero con los elementos compatibles, hacer nuestra matriz Y, nuestra matriz de voltajes nodales y nuestra matriz de fuentes, ¿no? De corriente. Y al final ponemos los elementos no compatibles. Entonces, ¿cuántos nodos dijimos que teníamos? Dos, vamos a numerarlos. 1, 2, 1, 2. Nos ponemos en el primer nodo y vemos qué elementos tenemos. Vamos a formar la diagonal primero, son positivos. Tenemos este elemento, la resistencia de 3 ohms y la resistencia de, ¿cuántos? De 10 ohms. Recuerden que son las admitancias las que debemos de colocar, entonces tenemos, como menciona acá su compañera, G1 más G3, acá se equivocó porque puso G2 y debe ser G3. Y veamos, es un tercio más un décimo, y acá puso un tercio más un cuarto, porque puso G2, pero G2 está de acá y no tiene nada que ver con el nodo 1. Entonces, ahí, ojo compañera, le encargo porque está mal. Entonces, acá debemos de tener un tercio más un décimo. Entonces, un tercio más un décimo. Los voy a escribir acá y los voy a hacer más chiquitos para ponerlos ahí. Creo que lo hice muy pequeño este. Entonces, un tercio más décimo. Ahí están los elementos que están conectados en el nodo 1. En el nodo número 2, ¿qué elementos tenemos conectados? Tenemos esta resistencia de 10 y esta resistencia de 4. Recuerden que son admitancias, entonces tenemos un décimo más un cuarto. Ahí están. Esos son los elementos que tenemos nosotros. Voy a hacerlos pequeñitos para meterlos a esta matriz.
Apenas se copiaron. Ahí está. ¿Qué elementos tenemos ahora para nodo 1 y nodo 2 y nodo 2 y nodo 1, que es lo mismo? Elementos que se comparten entre el nodo 1 y el nodo 2 es esa resistencia de 10 ohms. Y recuerden que la admitancia es 1 sobre R, entonces sería un elemento de menos 1 sobre 10. En ambos casos. Entonces ahí tenemos menos 1 sobre 10, copiar y pegar acá. Menos 1 sobre 10. Vamos a comprobar con su compañera. Acá este elemento se equivocó y estos elementos sí están bien, ¿no? Y este también está bien. ¿Okay? Listo, entonces ya tenemos acá pues los elementos compatibles que van a estar dados con el voltaje 1 y el voltaje 2. Y fuentes, vamos a ver fuentes independientes si tenemos, son estos, es el elemento compatible. 2 amperes están entrando al nodo 1, entonces van a ser positivos, tenemos 2 acá. Y al nodo número 2 están saliendo 7 amperes, van a ser negativos, menos 7. Ok, ya están listos los elementos compatibles. Vamos con los elementos que no son compatibles. ¿Cuáles son? Bueno, pues es esta fuente de voltaje. Entonces, como yo sé que es un elemento no compatible, bueno, me va a agregar una fila más y una columna más. ¿Sí? Entonces acá tenemos el M-1 que mencionaba el documento, y acá tendremos una corriente, la corriente de esta fuente. Entonces me está agregando un elemento más. Y acá también pues agregaremos un elemento más. Vamos a ponerlo con rojo. Acá me está agregando la corriente de mi fuente, ¿ok? Ojo, acá su compañera puso E, está mal, no es E, no es un voltaje, es una corriente de la fuente. Entonces, si nos vamos a las tablitas, nos dice que necesitamos encontrar cuál es el nodo donde está el voltaje positivo. El nodo donde está el voltaje positivo es el nodo 1, entonces ahí va un 1 positivo. Y donde está el voltaje negativo es el nodo 2, entonces ahí va un menos 1. Y de este lado, acá en la parte de esta columna, también va lo mismo, ¿no? En el nodo positivo va un 1 y en el nodo negativo va un menos 1. Y pues esta va con 0. Y entonces acá el compañero hizo la división. Está bastante bien, de forma ilustrativa, que pues también la vamos a poner nosotros acá, un poquito. Okay. Bueno, de hecho, no lo voy a marcar porque ya se ve muy feo, se ve muy rebuscado, pero ya están compuestas con rojos, ¿no? La separación. Entonces ya pusimos lo que viene en la tabla, pero nos falta que en la tabla también nos decía, ¿sabes qué? En la parte de las fuentes pues debes de poner el valor de tu fuente, en este caso son 2 volts. Entonces, con esto ya hicimos nosotros, pues, nuestro análisis por inspección de ese circuito aplicando el famoso MNA, la matriz, o digo, el análisis nodal modificado. Entonces, esta fue aplicando MNA, ¿por qué? Porque pusimos elementos no compatibles, que es esta fuente de voltaje, que ya vimos que nos agrega una fila y una columna extra, donde la variable extra es la corriente de la fuente, y además en este vector de fuentes ya no solamente vamos a colocar fuentes de corriente, sino todas las fuentes que tenemos. Entonces, no sé si quedó claro. Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces vamos a seguir con el siguiente problema que se tenía. Vamos a ver acá, esa es la copia. ¿Dónde está el Teams? Acá está. Entonces, nuevamente, pues se resuelve en MATLAB. Acá no sé, a su compañera, vimos que este estaba mal, que era un tercio más un décimo. Y acá tenemos un medio más un décimo. Bueno, habría que checar porque no sé si acá están bien y allá están mal, pero puso resultados que son los que daba la simulación, ¿no?
Ok, este que está más completo. Vamos a hacer la copia. Ejercicio 3. Copiamos esto. Y lo llevamos a este de acá. Y vamos a agregar una nueva página. Y control V. Lo arrastramos. Ok, y vamos a revisar sobre el trabajo que tiene su compañera. Entonces, ¿qué podemos ver de este circuito? Bueno, pues que tiene elementos compatibles y no compatibles. ¿Qué elementos son compatibles? Las resistencias, la fuente de corriente. ¿Qué elementos no son compatibles? Tenemos una fuente independiente de voltaje, que este elemento, puso acá su compañera, elementos adicionales, esta fuente de voltaje nos genera una fila extra y una columna extra. Y tenemos acá una fuente de voltaje controlada por un voltaje. El voltaje es Vx, que es este voltaje que tenemos acá. ¿Ok? Para ese elemento, el stand es el siguiente. También nos genera una nueva fila y una nueva columna. Entonces, veamos cuántos nodos tiene este circuito. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Ese es el de referencia, por lo tanto vamos a ocupar 4 nodos. ¿Okay? En excelencia, acá menciona 4 nodos. Esta sería una matriz con análisis nodal de 4x4. ¿Okay? Tenemos acá 4x4. Pero tenemos 1 y 2 elementos extras que nos están generando una columna y una fila extra. Entonces van a ser 1 o 2 más, van a ser 6 por 6. ¿Okay? Una matriz de 6 por 6. Entonces podemos ir haciendo eso ya de entrada, ver cuántos son los elementos y cuántos vamos a formar para tener nuestra matriz completa. Entonces ya vimos que es una matriz de 6 por 6. Y entonces, nuevamente, lo primero es hacer la matriz de los elementos compatibles, que es esta de 4x4, donde nos vamos a ir al nodo número 1. Y acá su compañera, algo práctico, pues ya puso acá que esta es G1, que esta es G5, G2, G3, G4, ¿no? Entonces, acá revisamos y tenemos esta resistencia que es G1 y ¿qué otro elemento? Esta resistencia que es G5, ¿no? Entonces, G1, G1 y G5. Listo, está bien esa parte. Para el nodo número 2, ¿qué elementos tenemos? Bueno, solamente tenemos esta resistencia G2, porque esas son fuentes. Recuerden que las fuentes van hasta acá. Entonces, G2 solamente. Listo. Elementos que están conectados en el nodo 3, G2 y G3. G2 y G3, ahí están. Elementos que están conectados en el nodo 4. Tenemos G4 y tenemos G5. G4 y G5. Correcto. Va bien hasta ahí. Luego elementos que están entre el nodo 1 y el nodo 2 y 2 y 1. Entre el nodo 1 y el nodo 2 tenemos esta fuente, pero no es un elemento para nuestra matriz de admitancias, entonces 0. 0 y 0. Elementos entre el nodo 1 y el nodo 3. No hay ningún elemento conectado directamente, entonces 0 y 0. Elementos entre el nodo 1 y el nodo 4 sí tenemos, es esta resistencia. Y entonces es menos, recuerden que todo fuera de la diagonal es negativo. Menos G5 y menos G5. ¿Okay? Entonces voy a ir marcando los que ya estaban. Para este y este. 1, 2 y 3. Ya están puestos. Nos vamos en orden. Elementos del nodo 2 y el nodo 3. Entre el nodo 2 y el nodo 3, que son estos, tengo este elemento que es G2. Ahí está menos G2. Y por ende también entre el nodo 3 y el nodo 2 tengo menos G2. Recuerden que es simétrica esta matriz. Elementos entre el nodo 2 y el nodo 4. Y 4 y 2. Entre el nodo 2 y el nodo 4 no tengo ningún elemento conectado, por lo tanto es 0. 0 y 0. Me falta este, que es este mismo. Elementos entre el nodo 3 y el nodo 4. Nodo 4 y nodo 3. Entonces, entre el nodo 3 y el nodo 4, que es este de acá, no tengo elementos pasivos, es una fuente, y recuerden que las fuentes van hasta el último. Entonces, 0.
Ahí está, 0 y 0. Listo. Vamos con las fuentes, ¿no? Fuentes de corriente, para ponerlas en nuestro vector de fuentes. Fuentes de corriente que son elementos compatibles, tenemos esta, y está entrando al nodo 2, y tiene un valor de 10 amperes. Entonces, fijo el nodo 2, y ponemos 10 amperes. ¿Ok? En el nodo 1, en el nodo 2, 3, 4 no tenemos ningún otro elemento de fuentes de corriente, entonces 0, 0 y 0. Listo, una vez que ya terminamos los elementos compatibles, vamos con los elementos no compatibles. Entonces, en este caso, está colocando, okay, la fuente de voltaje, que es esta que tenemos acá. Esa fuente de voltaje nos incluye esta columna extra, que es la corriente de la fuente como una variable adicional. Entonces, acá va a ser la corriente de la fuente. ¿Okay? ¿Y qué podemos ver? Bueno, pues necesitamos ver en qué nodo está la terminal positiva y poner un 1 positivo, y en qué nodo está la terminal negativa y ponerle un menos 1. Entonces vemos que la terminal positiva está en el nodo 1 y la negativa está en el nodo 2. Entonces nodo 1 más 1, nodo 2 menos 1. Nodo 1 más 1, nodo 2 menos 1. Ahí están puestos. Y todos los demás van a ser ceros. Tenemos este y este. Listo el primer elemento y ya tenemos lleno esta parte de acá. Pero nos falta también, pues, ya vimos que esa es la variable adicional y el valor de esta fuente de voltaje va en el vector de fuentes. ¿Cuánto vale? Bueno, vale 20 volts. Entonces, pues los 20 volts. ¿Ok? Correcto todo hasta ahí. Vamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento no compatible es esta fuente de voltaje controlada por un voltaje. Y entonces el stamp de esta fuente de voltaje controlada por voltaje nos dice, acá su compañera lo escribió con, ya con el valor de los nodos, me dice que está conectada el nodo positivo de salida en el nodo 3 y el nodo 4. Está nodo 3 y nodo 4. Y el voltaje de control, que es este voltaje Vx, está en nodo 1 y el nodo 4. Está nodo 1 y nodo 4, positivo y negativo, ya los ubicó. Y entonces, de acuerdo a esta tablita, dice su compañera que pues deben de escribir esos valores. ¿Cómo están? Me voy a copiarle la tablita, de hecho, para que quede más claro. Parte por atrás. Era una fuente de voltaje controlada por voltaje, que es esta de acá, que tenemos. Nos voy a dar con la herramienta de recortes. Nuevo recorte. Y me la llevo al... Ay, ¿dónde está? Se me tomó. ¿Dónde está mi cursor? Ahí está, lo voy a pegar acá junto con esta. No, que no me la pegó. Copiar. Pegar. Creo que luego es el problema. Sí. Ok, ese es el stamp que teníamos en nuestra tablita, que nos indica que si yo tengo una fuente de voltaje controlada por voltaje, bueno, pues debo de ubicar lo que son los puertos de entrada y los puertos de salida. Ahí están puertos de entrada con salida, puertos de entrada con salida. Entonces, su compañera ya puso esos puertos, corresponden al 1, 4. Entonces tenemos acá 1 y 4, ahí está 1, 4. De hecho puso todos completos para ponerla directamente, no hay problema. Entonces, si yo lo hago sobre esta, tendríamos acá que este sería el 1, este sería el 4, en K sería 3 y este sería el 4, K prima. Y de ese lado tendríamos también 1, 4, 3 y
el 4. ¿Ok? Entonces me dice, ¿sabes qué? Cuando tú encuentres el nodo J, ¿ok? Vas a poner la amplificación de tu fuente, mu negativo, y cuando tú encuentres el nodo J', que es la terminal negativa, pues vas a poner la amplificación positiva. ¿Okay? Ese es el primero. Entonces, ¿cuál es la amplificación de esa fuente que tenía el circuito? Si nosotros nos vamos, la amplificación es de un factor de 3. Entonces me dice, ok, vas a poner 3 y menos 3. ¿3 dónde? En J', que sería la terminal negativa. En el nodo número 4 vas a poner, en el nodo número 4 vas a poner la amplificación que es menos 3. Y en el nodo número 1 vas a poner la amplificación que es menos 3, entonces en 1. Entonces acá está, a ver, ¿cómo lo puso? Puso menos 3 acá nada más, 0, 1, 2. Esto está mal, de hecho, pero no hay problema, vamos a corregirlo. Entonces, yo debo de colocar en el nodo 1, que ya vimos que es el nodo que corresponde al nodo J, ¿sí? Eso sí estaban bien. Nodo de entrada positivo, es el nodo... No, de hecho, a ver, están... Ok, creo que empezamos desde ahí. Vale, entonces vamos a empezar desde ahí porque están mal ubicados los nodos, ¿no? También. Yo lo seguí, pero están mal ubicados. Bueno, vamos a borrar estos. Y vamos a esta tablita. Entonces me dice que debo de ubicar, voy a poner con el láser, ubicar el nodo de entrada positivo y el nodo de entrada negativo. ¿Cuál es el nodo de entrada? Pues el voltaje de control, que en este caso es Vx. Entonces el nodo positivo es E1, entonces sí es nodo 1, acá, corresponde al nodo 1, y el nodo negativo es el nodo 4. Ok, ahí sí estaba bien. Y luego tengo que ubicar, nodo 1 y nodo 4. Luego tengo que ubicar pues los nodos de salida, ¿no? Que es los de la fuente, que es el nodo 3 y el nodo 4. Entonces este es 3 y 4. Estaban bien ubicados con su compañera acá, que los puso. 1 y 4 y 3 y 4. Y ahora los vamos a colocar acá también. Vamos a colocarlos encima. Entonces este es el 1, este es el 4, este es el 3 y este es el 4. 1, 4, 3 y 4. Ok, lo que pasa es que acá su compañero los arregló en 1, 2, 3, 4, 5, bueno, en la corriente, ¿no? Que venía. Para que directamente pues se copiaran y se pegaran, ¿no? Acá. Entonces me dice que yo debo de colocar menos mu, que en este caso es 3, en el nodo que corresponde al nodo 1. Entonces en el nodo 1, acá debo colocar un menos 3. Si está puesto, ahí está menos 3, parece 8, pero es menos 3. Vamos a remarcarlo. Menos 3. ¿Sí? Luego me dice que en el nodo 4 debo colocar 3 positivo. Entonces en el nodo 4 debe de ir un 3 positivo. Acá se equivocó, no es 2, es 3. ¿Okay? Luego me dice que en el nodo 3 debo colocar un 1 positivo. Voy al nodo 3 y acá lo puso negativo, debe ser positivo. Y finalmente me dice que en el nodo 4 debo colocar un menos 1. Entonces nodo 1, 2, 3, 4, cariño. Ah, ya, por eso aparece este 2, ¿no? Porque es, ajá, ya. Entonces en el nodo 4, un 3 positivo y un menos 1. 3 y menos 1, aparece ese 2. Perdón, no había visto. Ah, de hecho acá lo tiene. Yo lo estoy haciendo en el de abajo. Bueno, ya lo ponemos acá y ahorita lo ponemos. Entonces 3 menos 1 sí nos da el 2 que tiene su compañera. Listo. Entonces ya están puestos estos de acá. Y para estos me dice que en el nodo 3 debo de colocar un 1 y en el nodo 4 un menos 1. Entonces, nodo 3, 1, 2, 3, debo colocar un 1 positivo y nodo 4 un menos 1. Ahí está, correcto. Entonces sí está bien su compañera. Entonces dijimos que era menos 3
Acá este es positivo, ojo, y este es 2. Los voy a llenarlo acá arriba. De hecho, sí estaba bien acá arriba, tiene -3, tiene 1 positivo, 3 menos 1, y acá tiene el 1 menos 1, ahí está. Y todos los demás son ceros. Entonces sí está bien esta parte que puso su compañera, nada más que a la hora de pasarlo acá abajo, le cambió de signo, le puso negativo y acá debe ser positivo. Ese 3 menos 1 sí nos da este 2 que aparece acá. ¿Okay? Entonces, pues ya directamente ya tenemos resuelto pues la matriz. Solamente faltaría cambiar esos valores de G1 y G2 por sus valores numéricos, que es lo que hizo en el paso siguiente su compañera. Sabía que este valor es 1/2 y G3 es 1/3. Entonces, 1/2 más 1/3 le da 5/6. Va cambiando cada uno de los valores y los pone, ¿no? Entonces, esta está bien, solamente este debe ser positivo. Debe ser +1. ¿Okay? Y todo lo demás está bien. Entonces, es así como nosotros hacemos el análisis por inspección. Ese es un circuito, pues, complejo. Si yo lo resuelvo por el método tradicional, me voy a tardar bastante. Y cuando lo hicimos por el método, pues, opción, pues es más sencillo. El único detalle es ubicar bien, pues, las fuentes, ¿no? Que tenemos, las fuentes no compatibles, y ver cómo va a ir conectado el stamp, ¿no? El famoso estampado. Entonces, ese estampado, pues, es el que se maneja en las tablitas que ya hemos visto, donde copié esta tabla, y pues es ir ubicando cada uno de ellos. Entonces, una vez que ya tenemos esta matriz directamente, donde tenemos nuestra matriz Y, nuestro vector de voltajes y de fuentes, pues ya podemos resolver y pues la solución del sistema nos va a dar los resultados, ¿no? Entonces voy a pasar nuevamente acá. No corre. ¿Dónde está mi sensor? Ya lo perdí. Acá está. Entonces su compañera realizó la estructura y pues comprobando con los voltajes y la simulación le correspondió. De hecho, lo único que quería checar era este 1, que dijimos que debe ser positivo, a ver si cómo lo puso. En su matriz de admitancias tiene 1/2 más 1/3. Ok, son los valores de las resistencias que teníamos, las admitancias, las puedo poner así directamente y acá estamos. -3, 0, 1 positivo, 3 menos 1, 0, 0. Entonces, en la parte de su solución sí lo puso bien, solamente acá cuando lo transcribió, ese lo pasó como negativo. Entonces, ella ya colocó acá sus elementos. En las variables del circuito sí tenemos los voltajes de los 4 nodos, pero esta corriente adicional es corriente de la fuente, ¿okay? De esta fuente, y esta también es corriente adicional de esta fuente. Entonces, acá nada más sería cambiarle, ¿no? Porque nos sería la corriente de la fuente I sub E y corriente I sub 1, ¿no? Si la quiero poner así. Solamente ubicamos que son esas variables, corriente de la fuente de voltaje y corriente de la fuente controlada. Entonces, una vez que hizo la solución, bueno, pues le desplegó los valores que vienen en la simulación. Entonces, está correcto. El siguiente circuito también contempla dos fuentes, una fuente de voltaje y una fuente de voltaje controlada por corriente. Y este era un extra porque esta fuente de voltaje controlada por corriente, de acuerdo a los stamps, pues nos maneja 2 filas y 2 columnas. Entonces dijimos que es una fuente de corriente controlada por voltaje, ¿no? ¿Sí era? Fuente de voltaje controlada por corriente. Fuente de voltaje. Tenemos fuente de voltaje controlada por corriente. Ajá. Entonces, current voltage transistor. Fuente de voltaje controlada por corriente. Y esta nos incluye 2 filas y 2 más. Entonces, voy a copiar este y lo vamos a pegar nuevamente y con eso terminamos. De hecho, según yo iba a terminar antes. Bueno, de hecho lo vamos a dejar acá, porque sí, ya me ando sofocando bastantito. Nada más voy nuevamente a los ejercicios que hemos realizado. Entonces, no sé si hay alguna pregunta.
¿Alguna pregunta hasta este momento? Todo bien, profe. Ok, entonces el primer ejercicio vimos que son todos los elementos compatibles y entonces es digo, ese no es el primero. Al primero no lo escribí, lo sube poniendo ahí. Eran fuentes independientes y resistencias y era el análisis nodal, simplemente. Para este siguiente tenemos una fuente que sí es un entonces análisis nodal modificado, donde tenemos que poner extra, una fila y una columna. En este siguiente ejercicio tenemos dos elementos no compatibles, que son la fuente de voltaje independiente y la fuente de voltaje controlada, y cada uno de estos elementos nos arroja una fila y una columna extra. ¿Sí? Y para el último que se tenía es una fuente de voltaje independiente y una fuente de voltaje controlada por corriente en este caso. Y esta fuente nos debe de arrojar dos filas y dos columnas. Solamente es pues ubicarlas nuevamente. ¿Okay? Entonces, les voy a pedir de favor que revisen sus ejercicios, que los vuelvan a realizar de forma correcta y voy a abrir la plataforma para que los envíen nuevamente, para que todos los tengamos bien, ¿ok? Para que estemos trabajando en la misma sintonía. Y de aquí en adelante lo que vamos a realizar van a ser ejercicios y vamos a montar circuitos y vamos a sacar pues la matriz, ¿no? El MNA. Entonces, una vez sacada la matriz, bueno, pues ya ustedes se deben de poder resolverla. Entonces, ¿cómo la resolvemos? Utilizando cualquier software, ¿no? Si son elementos donde solamente son variables, como en el caso de las diapositivas que vienen ahí, cuando tenemos ese caso, bueno, pues sí, MATLAB con el análisis simbólico, ahí, ¿cómo lo bajo? Acá, ¿no? Por ejemplo, donde no nos dan ningún valor, solamente son variables, ¿no? Entonces sí necesitamos forzosamente utilizar MATLAB con el modo simbólico, pero cuando nos están dando valores numéricos, a lo que vamos a llegar nosotros va a ser a una matriz pues meramente numérica, ¿no? Como esta. Y la podemos resolver utilizando aplicaciones. Por ejemplo, en los videos que yo les pasé anteriormente, era el método tradicional, utilizo una aplicación en el teléfono que se llama no me acuerdo cómo se llama, a ver, déjenme la reviso. Es algo así como Solver Equation, me parece, ¿dónde la tengo? Ay, no la veo. Easy Equation Linear se llama la aplicación, pero hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Para resolver. Entonces pueden ocupar ustedes inclusive el teléfono y meter todos esos valores numéricos y obtener los resultados. ¿Okay? Ya no necesitan una computadora. Eso es en el caso, como les comento, que tengan valores numéricos. Pero en el caso donde trabajen con variables, que no tenemos asignados previamente valores numéricos, pues sí es necesario utilizar pues, MATLAB o algún otro software, por ejemplo, Matemática o Maple también podemos ocupar sin ningún problema. Ok, jóvenes. Entonces vamos a terminar la sesión el día de hoy hasta acá. Voy a abrir nuevamente la tarea que enviaron para que vuelvan a subir su documento. Vale, jóvenes, entonces les encargo que revisen, que hagan nuevamente los ejercicios y los vuelvan a subir. Entonces, voy a abrir la plataforma hasta el día que nos toca. Hoy es, yo no sé ni qué día es hoy. Martes, miércoles, jueves. El jueves, ¿no? Tienen para mandarlos. Listo, jóvenes, muchas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe.